Leamos qué nos dice en Proverbios 22, versículo 15. La locura está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de él. Miren, hermanos y hermanas, ahora, hoy, domingo, vamos a hablar exclusivamente para todos, creyentes y no creyentes, con la base de la palabra de Dios. Es decir, en base a la palabra de Dios. Y nos vamos a dirigir a todos, creyentes y no creyentes, sobre esos aspectos que muchos que obran mal empezaron a cambiar, a tergiversar. Y hoy eso se va ya a anular, a desaparecer, esa opinión contraria a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 15, nos dice: la locura está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de él. ¿Qué es la locura? La locura, la palabra del Señor es el pecado. Locamente he obrado, es decir, he pecado. La palabra ligada significa atado, enlazado, amarrado. Y lo que significa vara de la corrección es el Espíritu Santo. La vara de la corrección no es ningún palo, varilla, látigo u objeto que castigue a la persona. Entonces usted ya está entendiendo, hermano. Dios Todopoderoso a nosotros nos enseña claramente su palabra. Por eso vamos a empezar con la vara de la corrección. ¿Qué significa la vara de la corrección? Entonces vamos a puntualizar en la palabra vara. La vara, nosotros, está escrito en la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Ustedes lo pueden leer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 17 de Éxodo. Se refiere, resumiendo, la vara de Moisés. Cuando el Señor se refiere a la palabra vara, a eso estamos refiriéndonos, hermano. Y para poder entender, estamos nosotros hablando de la vara de Moisés. Se refiere al cayado, es decir, un bastón grueso, generalmente de madera y con el extremo superior curvo, que se usa principalmente para conducir el ganado. Dios le dijo a Moisés que el cayado es el medio de mostrar el poder de Dios, o sea, hacer prodigios, milagros, maravillas de Dios. Es decir, cuando Dios habla de la vara, está hablando de un aspecto, de un material con un objetivo, no con el objetivo de dañar, no con el objetivo de lastimar. Dios Todopoderoso habla de un objeto con un objetivo de hacer prodigios, milagros y maravillas de Dios. Esa vara que usaba Moisés empezó a convertirse en serpiente. Hirió el río Nilo, convirtiéndolo en sangre.
golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. La vara fue levantada hacia el cielo y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y vino un ejército de langostas. Con la vara separó las aguas del Mar Rojo. Con la vara Moisés golpeó las rocas de Horeb e hizo brotar agua. Con la vara acompañó la oración del pueblo durante el combate con los amalecitas. Y con la vara de nuevo golpeó la roca del Meriba. Entonces la vara muestra y mostró el poder y la presencia de Dios. Amén. Entienda lo que es la vara. Ahora se está entendiendo la vara. En Proverbios capítulo 22, versículo 15, bien claramente nos dice, la locura está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de él. Vamos a leerlo de otra manera. El pecado está atado en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección, el poder de Dios, las maravillas de Dios, lo hará alejar de él. Amén. Es eso lo que nos está enseñando en Proverbios capítulo 22, en el versículo 15. Eso entiéndalo, hermano. Lo que Dios nos está enseñando es que la vara de corrección es el Espíritu Santo. Actualmente es el único que puede ayudarnos para que Jesús, mi Señor, quite el pecado que está ligado en el corazón de todo ser humano. El Espíritu Santo está para guiarnos e inactivar a el pecado. Por eso es que necesitamos la vara de la corrección. Entiéndalo. Para creer en Jesús, confiar en Jesús y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Lamentablemente, hermanos y hermanas, y todos aquellos que son o no son creyentes, para todos aquellos seres humanos, las personas utilizaron mal el mensaje de Dios, es decir, vara de la corrección. El corregir con vara lo entendieron como el golpear. Fíjense, el corregir con vara lo entendieron como el golpear. Algunos señalaron que los medios de corregir a cualquier persona son el látigo, la correa, los golpes, las varillas, humillar públicamente o en privado, etc. Miren cómo lo han agarrado la vara de la corrección. Otros justificaron que existe un lugar específico para golpear sin causar daño. Son los glúteos o nalgas, partes carnosas que debe darse para que aprenden. Son redondeadas, situadas en la parte más baja de la espalda. La mayoría de estas personas que interpretan mal señalan
que el corregir es el castigo que debe darse para que aprendan, y es un perfecto remedio para enderezar a la persona chueca, o para alguien que debe aprender lo que se le enseña. Muchos religiosos justificaron que sus seguidores deben corregir, castigando o golpeando, porque así ellos dicen, lo estableció Dios. Miren lo que hablan. Estos hijos del diablo solo realizaron su propia interpretación para causar miedo, zozobra, dolor, sufrimiento. Y estos hijos del diablo, religiosos, obligaron a padres y madres para que golpeen a sus hijos, hijas, desde la corta edad. Así ya estos no serán rebeldes, mas aún con el látigo serán obedientes. Estamos en el siglo XXI. Siguen enseñando esta maldad, agregando que el aprendizaje es con golpes. Miren, hermanos, entiendan todos los que escuchen este mensaje. Esas personas que interpretaron mal la palabra de Dios y estas personas que no conocen la palabra de Dios empezaron a enseñar, a obligar que con el castigo se puede enderezar a las personas, a cambiar a las personas. Por esta razón, esta barbarie, esta falsa interpretación de decir hay que usar la vara de la corrección, debe ser eliminada de la vida del creyente y también del no creyente. No es con golpes, latigazos, que va a cambiar a la persona. Por eso esta interpretación, esta falsa interpretación de estos religiosos hijos del diablo, hacen una interpretación humana que lleva a errores grandes, que en algunos casos no lo pueden remediar, porque tanto daño que causaron. Amén. Entienda, todos aquellos que están escuchando este mensaje, los golpes jamás cambiará a la persona. Por la simple razón que el ser humano estableció lo bueno y lo malo. Y el ser humano que también lo cambia cuando quiere. Es decir, lo bueno en un tiempo puede ser malo y lo malo puede ser bueno. Jamás el ser humano podrá mantener lo bueno y lo malo establecido por ellos mismos. Miren, hermanos, por esa mala interpretación, por esos hijos del diablo, por esos religiosos, los que supuestamente comprendían y entendían la palabra de Dios, utilizaron esta palabra vara de la corrección con el sinónimo de golpear. Utilizaron la palabra de corregir como un sinónimo de golpear. Utilizaron la palabra castigar como un sinónimo de golpear. Estos hijos del diablo causaron muchos dolores hasta el día de hoy. Es por eso que tenemos que decir, basta esta barbarie, basta este engaño mentiroso, falso,
diabólico. La palabra de Dios debe ser revelada para proceder, es decir, cumplir lo que dice. Miren, hermanos, cuando la gente hablaba y decía, ¿sabe qué? No sé cómo corregir a mi hijo o a mi hija. Y lo primero que saltaba era Proverbios 22:15. La vara de la corrección lo va a hacer alejar de él. Utilice la vara de la corrección. Y empezaron a lastimar, a golpear al muchacho, a la muchacha, al niño, a la niña. Los lastimaban. Y decían, es que esa es la única forma, porque está escrito. Está escrito en la Biblia, ellos dicen. Pero no está señalado por la palabra de Dios. Y todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, decían, hasta en la Biblia dice que hay que usar la vara de la corrección y métale el golpe al niño, a la niña, a las personas. Hermano, hermana, hasta para las personas adultas. ¿Qué dicen? Con los golpes van a cambiar las personas. Hay que golpearles. Hay que lastimarlos. Así van a cambiar. Así van a aprender. Miren, hermanos, son esas obras diabólicas, satánicas. Considerando que con el golpe van a cambiar las personas. Por eso la palabra de Dios debe ser revelada. Pero miren, hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 17. Esto lo vamos a explicar. Pero usted puede leer Hebreos capítulo 12 desde el verso 5 hasta el verso 17. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. ¿Qué dice? Que como a hijo habla contigo, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él redarguido, es decir, corregido. Porque el Señor al que ama castiga y azota, es decir, corrige y prueba. A cualquiera que recibe por hijo, si sufres, es decir, si aceptas el castigo, la corrección, Dios te presenta como a hijo. Amén. Miren, hermanos, los versos del 5 al 7 fueron mal interpretados, especialmente por los religiosos, hijos del diablo, señalando que todo entra con sangre, golpeando y golpeándose hasta que sangre abundantemente, sabiendo que sus concupiscencias se llevarían a cabo para que dañen o se dañen, afirmando que el castigo corporal cambiará al ser humano, tenga la edad que tenga. Además, tienen la desfachatez, es decir, de estos religiosos, estos hijos del diablo, de decir, sufre el castigo y el azote, porque el Señor te presentará como hijo.
Miren lo que hablan, hermanos. Utilizan la palabra de Dios como les da la gana. Interpretación humana, diabólica. Péguese. Hay que pegar al niño, a la niña. Hay que golpearles. Eso jamás lo dijo Dios. Jamás lo dijo. Pero lo interpretan de esa manera. Y todavía dicen, así lo dijo el Señor. ¿De qué Señor hablan esos religiosos? ¿De qué Señor hablan esos hijos del diablo? Nada menos de Satanás. Jesús mismo nos los enseñó a nosotros. Y eso está escrito en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué les dice? Ustedes de su padre, el diablo son, y los deseos de su padre quieren cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Bien? Por eso, hermano, cuando leemos nosotros desde el versículo 5 al 7, los religiosos se lo agarran. Les dicen, no menosprecies el castigo del Señor. Hay que darte, hay que golpearte. Ni desmayes, no te desilusiones. Cuando eres de él redarguido, imagínense, ya diciendo, soy el Señor, por eso es del castigo. Peor aún, cuando dicen, el Señor al que ama castiga y azota. Dense cuenta. ¿Cómo es posible, hermano? Entendedores de la palabra de Dios, interpretando como animales terrenales y diabólicos. Dios jamás dijo, te voy a azotar, te voy a castigar. Y agarraremos un látigo, una vara para lastimarte todo tu cuerpo. Eso no dijo el Señor jamás. Jesús jamás dijo eso. Más bien Jesús demostró que el látigo, la vara, el castigo corporal daña, no cambia, lastima, no endereza. Causa dolor, no corrige. Por eso, hermanas, tenemos que entender y comprender. Y todos aquellos que están escuchando este mensaje, veamos qué dice el verso 7. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga. Dense cuenta. ¿Qué hijo es aquel que el Padre no castiga? Mas si estás fuera del castigo, el cual todos los hijos han sido hechos partícipes, entonces del adulterio eres, no hijo. El Señor está hablando claramente. No está diciendo golpear. En ningún momento está diciendo eso. Hermano, hermana, hijos, hijas de Dios, creyentes y confiantes en Jesús el Cristo, debe comprender que toda fuerza humana para corregir es nula. La razón simple es que acumula amargura, resentimiento, jamás cambio. Por ello, cualquier persona que quiere hacer cambiar a otra y lo golpea, da latigazos, lo amenaza, habla palabras maldicientes, nunca logrará el cambio. Pero sí
logra la obra satánica, causar amargura y resentimiento. Por eso, hermano, cuando en el verso 7 y 8, dice, porque qué hijo es aquel quien el Padre no castiga, mas si estás fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Es lo que ellos se lo agarran. Los religiosos lo agarran. ¿Para qué? Para lastimar, para dañar. Dios Todopoderoso no ha dicho eso. Cuando usted lee desde el verso 7 al 8, no le está diciendo, el papá le castiga a usted, así que con el golpe vas a cambiar. Eso no está diciendo. Es una interpretación humana, carnal, diabólica. Hermano, hermana, ningún padre va a corregir a su hijo con el castigo, con los golpes. Eso es mentira. Jamás. Nunca va a poder cambiar. Un padre que empiece a castigar a su hijo, a su hija, un padre, una madre que empiece a castigar a su hijo, a su hija con golpes desde que son niños pequeños, los golpean, los dañan y dicen, así va a obedecerme. Nunca le va a obedecer a usted. Nunca va a cambiar. Por eso la gente, hermano, hermana, se confunde, porque el diablo es confusión. Satanás es confusión. Confunde para que el ser humano dañe y castigue lo que Dios le ha dado. Porque el hijo o la hija es la herencia de Dios. Y Dios le ha dado a ese padre y a esa madre. Pero no le ha dado para que lo golpee. ¿Qué nos dice en el verso 9? Igualmente, tuviste a la verdad por castigador a tu padre de tu carne y lo reverenciabas. ¿Por qué no obedeces mucho mejor al Padre de los espíritus y vives? Y aquel a la verdad por pocos días te castigaba como le parecía, mas para lo que te es provechoso, es a saber, para que recibas su santificación, es decir, la salvación. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso aclara en el versículo 9-10 las malas acciones que estaban realizando los seres humanos. Es lo que les estaba enseñando el Señor. No son correctas. No son correctas de que tú con el castigo, con el golpe, vas a cambiar o vas a ser una persona obediente. Por eso te dice, obedece bien claramente al Padre de los espíritus y vives. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos estaba mostrando en el versículo 9, esto está mal. Solamente obedece al Padre, al Dios Todopoderoso. Estaba diciendo, los golpes no van a llevar a la obediencia. Es lo que estaba diciendo el Señor. Pero los hijos del diablo, los religiosos, peor aquellos que no conocen a Dios, empezaron a decir, hasta la Biblia dice que con los golpes se cambia. Mentirosos, engañadores, hijos del diablo. El diablo, Satanás, es confusión. Confunde. Dios Todopoderoso estaba diciendo,
Obedecer al Padre, obedecer a Jesús, obedecer al Espíritu Santo, obedecer al Dios Todopoderoso y vas a vivir. No con castigo, no con golpes, vas a obedecer. Es lo que estaba diciendo. Y en el 10 lo mismo. Y aquel, a la verdad, por pocos días te castigaba como le parecía, ¿está viendo? Como le daba la gana. El niño hacía algo supuestamente malo, golpe. El niño hacía algo supuestamente bueno, golpe. Eso jamás, jamás Dios el Señor. Si no, Dios nos estaba mostrando las obras que eran incorrectas. Las obras que eran incorrectas, que el padre y la madre tenían la potestad de poder castigar como le dé la gana. Se hacía supuestamente algo malo, castigo, golpe. Si hacía algo supuestamente bueno, castigo, golpe. Dios nos estaba mostrando que eso es un error, que no debe hacerse. Por eso el Señor decía, mas este Dios Todopoderoso, para lo que te es provechoso es a saber, para que recibas su santificación, es decir, la salvación. En otras palabras, te estaba diciendo, obedece al Dios Todopoderoso y serás salvo. Vas a vivir. No te está diciendo como el religioso, el hijo del diablo, que dice, golpea, hay que golpear, hay que golpear, hasta desde niños, hasta de un mes de nacidos, hay que golpear para que obedezca. Jamás el Señor es Dios Todopoderoso. Y miren, hermanos, han escrito los supuestos, aquellos que comprendían perfectamente la palabra de Dios, textos y libros, señalando usar la vara de la corrección, el castigo, el golpe. Eso es obra del diablo. Eso es obra del diablo. Porque lo único con el golpe causa en el ser humano amargura y resentimiento. Por eso, hermana, aprenda la palabra de Dios conforme a la revelación del Espíritu Santo, no conforme a la interpretación maligna de la persona equivocada. Los religiosos con mucha malicia enseñaron que se debe castigar, se debe golpear. Así, de esta manera, la persona aceptará la disciplina, las correcciones establecidas. Es decir, corregir golpeándolo para que piense y hable como yo. Es un pensamiento diabólico, animal y terrenal. Basta de estas mentiras engañosas, diabólicas. Es el momento de desenmascarar a los religiosos que enseñan esta maldad. Hoy hablamos, hermanos, a todos, creyentes y no creyentes. Escuchen y comprendan. Dios Todopoderoso jamás dijo golpee físicamente a su semejante para disciplinar, que aprenda, se corrija, deje cualquier vicio, haga lo bueno, deje lo malo, obedezca.
Dios Todopoderoso no dice golpee en ningún momento. Dios Todopoderoso dijo, mi Hijo Jesús lo hizo para ustedes. En Juan 19:30, ¿qué dice? Consumado es. ¿Qué significa? Lo único que debe hacer el ser humano es orar, rogar, llorar, clamar a Jesús para que Jesús le corrija con su Espíritu Santo. A usted primeramente, y luego ruegue por otra persona, pareja, padre, madre, hijo, hija, desconocido, amistad, enemistad, para que después esas personas sean corregidas. Dios Todopoderoso corrige al ser humano, hermano, hermana. Lo lleva a la obediencia. Por eso, hermano, no se olviden. El Señor que dice, Dios Todopoderoso que nos ha dicho, cambiaré tu corazón de piedra y lo haré corazón de carne. Amén. El amor habrá entre padre e hijos. Y el amor habrá entre hijos y padres. Eso está señalando. Jamás Dios ha enseñado, péguese. Dios estaba enseñando los errores que cometían. Los errores injustos, incorrectos. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso cambia a la persona. ¿Cómo Dios Todopoderoso lo realiza esto? Todo el mundo se pregunta. ¿Cómo lo puedes realizar esto? Como si Dios fuera una persona común y corriente como usted y yo. Un ser creado. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos. Que a veces nosotros no encontramos una respuesta, una solución, y decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no puedo, nadie lo puede solucionar. Dense cuenta, hasta ese nivel se llega. Y se olvidan que Dios es todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que hay en él. Pero el ser humano se olvida de eso. ¿Cómo Dios todopoderoso puede corregirlo? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo nos puede cambiar? Sin ningún golpe. Oiga, sin ningún golpe. ¿Cómo nos puede cambiar? Es la pregunta que están haciéndose los religiosos. Esos falsos, engañadores, mentirosos, que confunden al ser humano. Vamos a aprender. En su inmenso amor y misericordia, responde. Dios Todopoderoso corrige al Hijo, a la hija de Dios, con las pruebas y el Espíritu de Dios. No se olvide. Dios Todopoderoso corrige al Hijo, a la hija de Dios, con las pruebas y el Espíritu Santo. Las pruebas te lleva a bajar tus manos de orgullo, soberbia, maldad, engaño. Y el Espíritu de Dios te lleva a doblar rodillas para que te humilles ante Dios, para comprender que Jesús es el Señor y no hay nadie encima de Él.
Amén. Las pruebas te hacen bajar esas tus manos de orgullo, de soberbia, de maldad, de engaño. Si no hubiera pruebas, hermanos, nosotros seríamos orgullosos, seríamos soberbios, seríamos perversos. Las pruebas nos cambian, nos corrigen. Las pruebas dadas por Dios. Y el Espíritu Santo te lleva a entender que debes doblar las rodillas. Debes entender que debes humillarte ante el Dios Todopoderoso. Debes entender que al estar tú humillado, vas a comprender que no hay nadie mayor que Jesús. No hay nadie encima que el Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos los ha mostrado con Nabucodonosor. Dios Todopoderoso le dijo, mi hijo a Nabucodonosor, lo levanto y será el mayor en toda la tierra. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso lo levantó. Los pueblos dependían de Nabucodonosor. Pero llegó el momento en que éste se volvió soberbio, altivo. Y Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Le hizo bajar las manos. Esas manos de soberbia, pensamientos de soberbia. Y usted lee la palabra del Señor, lo llevó, dice, hasta lo bajo. Un animal salvaje, comiendo hierba. Hasta que dobló rodillas, hermano, hermana. Dobló rodillas. Se humilló. Levantó. Dijo, hoy reconozco que no hay mayor más grande que el Dios Todopoderoso. No hay mayor que Él. No hay otro encima que Él. Y en ese momento cambió. Ya no era un animal salvaje. Ahora era un ser humano. Amén. Lo mismo, hermano. Las pruebas y el Espíritu de Dios son para que sea corregido el ser humano. Las pruebas para que bajen las manos de soberbia. El Espíritu Santo para que la persona doble rodillas, se humille ante el Dios Todopoderoso y reconozca que Él es el único Dios santo y verdadero. Y al estar humillado, sin ninguna soberbia y ninguna raíz de amargura en su ser, llego a entender que el pecado fue quitado de mí. Dios te da victoria y te libra del mal. Doy gloria a Dios Todopoderoso de hacerme libre. Oh mi Dios, yo te doy gracias, mi Señor. Santo, santo es Dios, quien ilumina todo mi ser. Dios nos enseña su verdad. Aleluya. Por eso, hermano, hermana,
Dios Todopoderoso cumple su palabra bendita. Su bendita palabra que dice en el verso 11. Es verdad que ningún castigo, estamos leyendo, no se olvide, Hebreos capítulo 12, ahora versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser castigo de gozo o ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después fruto quietísimo de justicia da a los que en él son ejercitados. El castigo, la corrección es la prueba, lo que causa tristeza. Pero la prueba viene acompañada de gran victoria. Es el fruto quietísimo de justicia que Dios te da. Para entender y comprender que solo el Padre, por medio de Jesús, el Cristo, puede cambiar a la persona, sea cual sea la edad que tenga, social o económica, llevándote a que tengas comunión con Dios, pidiendo ayuda, intercediendo por otro, sea este tu hijo o tu hija, para que sea guiado por el Espíritu Santo y cumpla los mandamientos de Dios, no las órdenes tuyas o tu pensar que estás obrando correctamente. Amén. Es eso lo que nos está enseñando el Señor. Dios Todopoderoso nos está enseñando a todos, creyentes y no creyentes, a todo ser humano, a toda la humanidad. Nadie puede cambiar con golpes. Nadie puede obedecer con golpes. Jamás van a llegarse a la obediencia con golpes. Nunca van a lograr que con golpes se llegue a obedecer. Al humillarte, serás enaltecido. Al depender de Dios, eres un hijo, una hija de Dios. Y te dirá, mira lo que te dice el Señor. Levanta las manos caídas y las rodillas descoyuntadas, es decir, dolor grande que se siente el cuerpo como si fuera desarticulado los huesos. Y haz derechos pasos a tus pies, es decir, camina de firme, erguido, para que la cojera, un mal paso, no te saque del camino. Antes sea sanada, camina confiado. Es lo que te está diciendo el Señor. Dios Todopoderoso te dice lo que está ligado en tu corazón. Dios Todopoderoso nos está enseñando. La ligadura que está en tu corazón, lo que está atado en tu corazón, es la desobediencia y la incredulidad. Fue quitado por mi misericordia infinita. Por ello envié a Jesús mi Hijo, para que tú clames, ruegues, llores. Ahora levanta tus manos caídas, endereza tus rodillas, gózate, camina confiada. Gloria a Dios que destruye la obra del diablo, castigo, azote con objetos físicos a seres humanos. Amén. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso mandó a su Hijo para que toda desobediencia y toda incredulidad sea quitada. Debes creer en Jesús, debes confiar en Jesús y debes aceptar lo que hizo Jesús en la cruz para ti. Ahora el cambio se produce en esa persona. Ese cambio es de forma inmediata. Ya no hay
ese corazón ligado al pecado. Ya no hay ese corazón de piedra. Ese es el corazón de piedra. Que el corazón está ligado, atado al pecado. Ese es el corazón de piedra. Por eso Dios lo quita y te pone a ti un corazón de carne. Por eso, gloria a Dios que destruye la obra del diablo. De decir el castigo, el azote con objetos físicos a seres humanos, se puede cambiar. Dios lo destruye hoy y siempre lo destruyó. Siempre avergonzó Dios al diablo. Siempre lo avergonzó. Y siempre está debajo de nuestros pies. Entiéndalo, hermano. Hermano, hermana, deseche las costumbres y tradiciones adquiridas hasta este momento, porque es lo que te aleja de Dios. Por eso Dios te advierte en el verso 15, 16, que dice: no te apartes de la gracia de Dios, que ninguna raíz brotando de amargura te impida, y por ella seas contaminado. No seas fornicario o profano, es decir, incrédulo, como Esaú, que por una vianda, costumbres y tradiciones, vendió su primogenitura, es decir, su bendición. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aún lo procuró con lágrimas. Amén. Bien claramente nos está hablando. Hermano, hermana, usted es primogénito. No, hermano, soy el cuarto hijo. Hermano, hermana, usted es primogénito. Usted tiene la bendición de Dios. Amén. No sea profano, no sea incrédulo. No se venda por una vianda, costumbres y tradiciones, porque no va a hallar lugar de arrepentimiento. Es lo que nos está enseñando. Dios Todopoderoso nos está enseñando. Solamente con Jesús puede cambiar la persona. Jesús nos transforma. No es el golpe, no es el azote, no es el látigo, no son las palabras maldicientes. Es que es Dios Todopoderoso, el único que nos va a cambiar. Hijo, hija de Dios, diga basta a la enseñanza religiosa, maligna, diabólica. No golpee con las manos, pies, vara, pala u otro objeto. No latigue, no amenace, no maldiga a su hijo o hija, a su esposo o esposa. No dañe lo creado por Dios. La respuesta, la solución está dada y está escrita y todo el mundo lo conoce, creyentes y no creyentes. ¿Cuál es lo que se conoce? Ame a Dios con todas sus fuerzas, mente, alma y corazón, y así amará a su prójimo. Amén. Si usted hace esas dos cosas que son unidas, no separadas, no existe el y, sino es amar a Dios con todas sus fuerzas, mente, alma y corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se hará vida en tu vida lo que está escrito en el verso 14. Sigue la paz con todos
y la santidad, es decir, la salvación, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.